En los últimos meses he estado disfrutando de God of War Ragnarok, de Ghost of Tsushima y ahora mismo estoy disfrutando de Spider-Man 2 en sus versiones de PC. Y eso me ha llevado a pensar cómo la propia PlayStation ha ido destruyendo las claves de lo que eran sus anteriores consolas, por lo menos en la anterior generación de PlayStation 4 y a día de hoy en PlayStation 5. Unas generaciones que en lo personal creo que han perdido completamente uno de los elementos principales que tenían, bueno, las consolas de Sony. No quiero que se me interprete como una especie de vídeo super hater hacia PlayStation ni nada por el estilo, pero sí hacia las políticas que la hacían anteriormente una de mis consolas personalmente favoritas. No en las consolas de sobremesa, también te lo tengo que decir, sí que en la consola portátil. PSP para mí es una de las consolas de mi vida, junto con el Xbox 360 posiblemente dentro de sobremesa. Sí, bueno, ya me podéis decir pilero, pipero, pero prefiero que me llamáis pecerdos porque más o menos es lo que a día de hoy soy, ¿no? Pues sí, vamos a tener que poner algún tipo de calificativo. ¿Esto por qué lo comento? Porque estaba dándole vueltas alrededor de que estaba jugando a Spider-Man 2, estaba viendo lo de PlayStation no se rendirá ante los juegos como servicio. También me acordé de esas declaraciones que se hicieron de que la propia PlayStation no tiene suficientes IPs originales y sinceramente me ha apetecido y he estado revisando algunas de las, bueno, de esas sagas, algunas de esas IP originales que creo que serían la clave para poder renacer o para poder relanzar una PlayStation que ahora mismo depende excesivamente de juegos third party y que hacen que su propuesta en el mercado se base en una inacción o en una circunstancia de bastante debilidad por parte de Microsoft en lo que viene a ser la conquista del hardware dentro de las casas, ¿no? Vamos a empezar por el principio porque quiero empezar a revisar algunas de esas, bueno, algunas de esas IP que creo que directamente no termino de entender cómo se han eliminado y que le daban variedad a la propia PlayStation. Estoy pensando, por ejemplo, en la saga Wipeout. La saga Wipeout, yo no sé si vosotros la conocéis, una saga que era de carrera, una saga de carrera de naves, etcétera. Personalmente, para mí, en PSP y concretamente en PS Vita, fueron de los juegos que personalmente me parecían que eran indispensables. Por supuesto, muchos lo disfrutaron más en la época de PlayStation. Y sinceramente, a día de hoy, ¿qué alternativa third party podemos encontrar por parte de Sony y que encima se haya podido, yo que sé, tapar o haber considerado innecesaria este juego para seguir lanzando? Pues yo personalmente considero que no tiene ninguna cosa, que no lo han sustituido con nada y que con este tipo de títulos la verdad es que se hacían acercarse a un gran público concreto, porque al final... Y te digo, voy a empezar a comentando esto, lo iba a dejar para el final, pero voy a decirlo ya directamente para que lo veamos. Todo lo que voy a enseñar, todas las sagas que te voy a enseñar, la veamos desde ese punto de vista. Y es que, a mi entender, Sony lo que le ha pasado es que ha perdido lo que viene a ser la transversalidad. Mientras que la propia Nintendo te puede vender una Nintendo Switch, un Mario Kart o un Super Mario Odyssey, también te puede vender un Doom Eternal, también te puede vender un The Legend of Zelda Breath of the Wild, también te puede... Entenderme lo que te estoy diciendo, junto con los third party y con los first party, lo que están haciendo es una oferta la cual ataca desde la persona que tiene a lo mejor los gustos, ¿cómo se llama? O personas más infantiles o personas más niños, ¿no? Pero que encima son juegos que son perfectamente disfrutables por el resto de todo el mundo, como puede ser un Mario Kart, no me vaya a decir que no, o un Super Mario Galaxy, o en este caso un Odyssey, hasta personas o que quieren ya a profundizar un poquito más en un título como puede ser un Breath of the Wild, o directamente tener otro tipo de experiencia apoyándose en third party, porque ellos, verdad, que no son especialmente, ¿cómo se llama? No son los más, ¿cómo se llama? Expertos en ese tipo de campo como podría hacer un Doom, pero bueno, tienen ahí también Metroid, que también les cuesta sacarlo, pero lo mantienen, ¿no? Y Metroid 4 precisamente es un juego que va a salir en Nintendo Switch 1, y eso está confirmado, así que bueno, ¿qué queréis que os diga? Entonces, teniendo eso en cuenta, ese concepto de la transversalidad, me gustaría pensar que por qué la propia Sony ha dejado, ¿cómo se llama? Ha optado de pasar por todos estos títulos que os voy a enseñar, todas estas sagas, simplemente para apostar con juegos como servicio y llegar a la conclusión de que no tienen título. Y es que es completamente mentira, ¿vale? Y por eso te digo, si me quieres ver desde un punto de vista este vídeo un poco más hater o lo que sea, no estaría alabando todos estos títulos si fuera un hater en este caso, ¿no? Tampoco es que sea aquí el mayor fanboy de PlayStation, pero no lo termino de entender por qué han abandonado
todo lo que tanto se había costado construir durante la época de PlayStation 1, PlayStation 2 e incluso en PlayStation 3, que creo que ahí fue cuando empezó como la gran transición, pero que seguían teniendo grandes apuestas que personalmente no termino de entender cómo a día de hoy no están, y que también a mi parecer, desde un punto de vista un poco más equilibrado, sin tener que ser pro pa' uno o pro pa' otro, yo siempre seré pro PC a día de hoy, si me vas a tener que tirar de la lengua, pero ha perdido un poco hasta el sentido de elegir una u otra consola, porque prácticamente pues está todo lo mismo en todos lados, te voy a ser sincero, y empecé, bueno, ¿qué te voy a contar? Vamos a empezar por el principio y Wipeout. ¿Qué ha sustituido a Wipeout? ¿Qué ha considerado la propia Sony que no tiene sentido lanzar un Wipeout? Que alguien me lo explique, que alguien me lo enseñe. No termino de entender cómo una saga que fue tan importante dentro de la propia PlayStation, empezó en Sega Saturn y tal, pero que a día de hoy, que yo tenga entendido, es propiedad de la propia Sony, o por lo menos que tiene cierto tipo de ¿cómo se llama? Es cierto tipo de conexión al respecto, no ha seguido apoyándola, ya sea, ¿cómo se llama? Pagando algún tipo de producción, haciendo, pero aunque fueran elementos un poquito más pequeños, ¿no? Vuelvo a decir, no tienen ningún tipo de sentido. Sagas que, vuelvo a decir, aunque no nacieron en PlayStation, aunque no fueran de la propia PlayStation, pero que han estado muy ligadas a PlayStation. El caso de Wipeout a lo mejor es el caso que ahora mismo me pilla un poco si es propietario o no de Sony. A mí se me había metido en la cabeza que sí, pero más allá de todo eso, tampoco tiene sentido que no la siguieran apoyando. Y vuelvo a decir, a lo mejor con producciones más pequeñas. Yo no estoy diciendo en ningún caso de todo este vídeo que se hagan producciones de 500 millones, de 300 millones. A lo mejor ese es el gran problema de todo esto. Y todas estas producciones, a lo mejor con 30, 40 millones, que ya se dice, que me parece ya una barbaridad, se pueden rentabilizar ampliamente y sobre todo crear un catálogo, ofrecer una variedad, que es básicamente lo que hace Nintendo. ¿Qué te crees? ¿Que Nintendo espera sacar del EMIO 2.000 millones de euros? No, es un juego pequeño que lo único que pretende es dar variedad y entender que la consola tiene que acceder a todo el mundo, y a lo mejor ese EMIO lo que está haciendo es fortalecer a un público muy concreto para que siempre vayan a apoyar esa máquina y después se compre el Mario Kart de turno, pero se va a comprar el EMIO, y el EMIO es uno de esos juegos que para él le va a parecer interesante. Al igual estoy pensando en otros tantos de Nintendo Switch, como podría haber dicho ese, ¿no? Así que bueno, venga, vamos a continuar con el siguiente y me pongo con otro que no termino de entender, Ape Escape. Sí, Rafa, es que claro, me puedes decir a lo mejor que este a lo mejor ya ha perdido mucho interés, pero bueno, a uno por lo menos por generación, un poco al estilo Nintendo, ¿no? Venga, te lo puedo llegar a comprar, venga, ese si fuera solamente Wipeout o lo que sea, que mira, Rafa, es que es un problema de licencia porque no pertenece, venga, vale, venga, te lo puedo llegar a comprar. Ape Escape es propiedad de la propia Nintendo, de la propia Sony, todo, esto está en primera persona. ¿Qué ha pasado con Ape Escape? Me vas a decir a lo mejor, Rafa, es que ya Sony no quiere apostar para un público tan infantil, es un juego a lo mejor... Bueno, vale, venga, te lo voy a llegar a comprar, pero ya también te voy a comprar una cosa, que ha perdido ya totalmente la transversalidad dentro del juego, dentro de la propia consola. Y también te voy a recordar otra cosa, o sea, Astrobot, que puede ser el juego más transversal a lo largo y ancho de este mundo, lo puede jugar desde un niño de 5 años hasta un señor de 80 y todos nos lo vamos a pasar bien. Ese también no tiene sentido según la estrategia, ¿no? No lo sé, a mí personalmente este tipo de juegos, los tipos Ape Escape, son ese tipo de títulos que, apoyándolos, siendo súper baratos de hacer, como puede ser un Astrobot en comparación con el resto, obviamente no es barato, pero en comparación con el resto de grandes superproducciones, son ese tipo de títulos que vas metiendo poco a poco, que a lo mejor no van a llegar a 200 millones de personas, pero a lo mejor con 1,5 millones ya te es suficiente. Entendedme, ¿no? Pero bueno, venga, te voy a comprar, no es el público, para mi error, pero venga, no es el público. Bath, ¿qué ha pasado con la saga Bath? Que alguien me la cuente. O sea, no termino de comprender específicamente qué pasó con la saga Bath. También es uno de esos, dice distribuidor, Sony Computer Entertainment y tal. No termino de entender, no termino de saber todavía quién es el propietario real. Pero ¿qué ocurrió con este tipo de juego? Esto lo petó en la época de PlayStation 2. O sea, tú ibas a casa de cualquier persona con PlayStation 2 y esto lo petó. ¿Qué ocurrió? Vale, venga, te puedo llegar a comprar. ¿Qué ocurrió? El efecto Guitar Hero, que es quemar completamente la saga.
pero ¿por qué no intentar hacer un revival? ¿Por qué no intentar y entender qué tienes que hacer? Poner a todo el mundo alrededor de la PlayStation 5 es tu mejor campaña de publicidad. Que la gente se reúna alrededor de tu consola, vas a casa del colega, vas a casa del primo, del nieto, de lo que sea, y vaya y esté jugando a el típico juego que a lo mejor no es que sea, yo que sé, para consola super tocho, o sea que te lo podría mover hasta una PSP, pero ¿qué quieres que te diga? Vas a querer jugarlo porque te parece interesante. Mario Party, señores, un putísimo Mario Party, ¿no? Pero bueno, venga, te lo compro, ¿no? No queremos reunir, no queremos ir para a lo mejor los más pequeños para públicos transversales, no queremos ir para la familia, esto a lo mejor, venga, hay un problema, venga, te lo puedo llegar a comprar, venga, vamos a ir con otro juego que a mí sí que me duele, el Everybody Golf. Este sí que yo sepa es de la propia Sony. ¿Qué pasa aquí? O sea, me estás diciendo que también no hay un interés en juegos de golf. Primero, no, hay un montón de interés en juegos de golf. Me vas a decir que no se puede seguir haciendo un buen desarrollo y no que sea algo secundario. No termino de entenderlo. Bueno, este es de los que al menos sacó el juego de cuando es de 2017, salió para PlayStation 4. Venga, vale, vamos a darle un pase, ¿no? Digamos que Everybody Golf está aquí y todo correcto, ¿no? Así que bueno, pero no sé por qué, creo que este va a ser una de esas piezas que vamos a acabar olvidando en muy poquito tiempo. Vamos a irnos a uno de los que a mí me duele, Gravity Rush. ¿Qué pasó? No, cuéntamelo. Gravity Rush, un juego que se puede hacer seguramente con muy poco presupuesto, seguramente al mismo nivel que un Astrobot, un juego que yo sí que creo que es para todo el mundo, pero que a lo mejor está más centrado en un público más adolescente o joven adulto, como se llama a día de hoy. Esto es perfecto para tu usuario. ¿Qué ha pasado con Gravity Rush? No, es que no vende... Bueno, vale, a lo mejor no te va a vender 17 millones de copias, no te va a vender 25.000 millones de copias, pero con un presupuesto contenido tendrías contento a una parte del segmento del sector que querría jugar este tipo de juego. ¿Qué pasó? Solamente te quedaste en Gravity Rush 1, en PS Vita, que salió después un remaster, vale, perfecto, yo lo jugué en Vita, me encantó. El Gravity Rush 2, que ya salió directamente para PlayStation 4, a lo mejor deberían haberlo sacado también para PlayStation Vita y haber intentado darle un poquito de vida a la máquina, ¿no? Y no venderla a los 5 minutos, ¿no? O sea, no olvidarla a los 5 minutos, pero bueno, venga, este juego, ¿cuál es la excusa? Que alguien me lo cuente. Yo sé que a lo mejor me vas a decir que vende poco o lo que sea, pero vende poco comparado con cuánto dinero. Es que aquí yo veo que el problema... ¿Qué juegos lanza la propia PlayStation? Yo no veo juegos baratos. El único juego barato recientemente que he visto es el Astrobot, pero pensad en los juegos que van a salir ahora mismo. Van a salir un Gojo Yotei, te va a salir un Lobezno, te va a salir... ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de juegos que seguramente van a superar los 300 millones de presupuesto. Entonces yo creo que aquí el problema es que Sony se ha creído que entre la mierda esto de los juegos como servicio y el problema ese que se cree que todo tiene que ser una gran superproducción, se ha olvidado de parte de la base. Y creo que ahora mismo está jugando por inacción y está ganando por inacción. O sea, Microsoft, yo personalmente creo que tiene una apuesta muy atractiva, pero los hechos son los hechos. Y si no ha llegado a calar en una gran parte del público, a mí, ahora mismo Sony, todo esto que te estoy diciendo, a lo mejor le da igual y lo único que quiere es llenar con la gran superproducción de turno. Pero creo que ahora mismo, aunque vaya ganando en su pequeño nicho, porque la que está ganando de verdad es Nintendo, PlayStation es la segundona dentro de esta generación y yo lo siento mucho. Esto no es un fanboyismo, esto simplemente son mirar números. ¿Y por qué está siendo la segundona? Porque se le está olvidando dónde están el resto del público. Muchos de vosotros me vais a decir que Sony es la que más dinero gana, desde luego que sí, y creo que ahí está ganando completamente la propia Sony, pero a lo mejor puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque si tú lo que estás haciendo es generar sobre todo riqueza, en este caso PlayStation, a través de juegos que muchas veces ni controla, y eso lo ha dicho la propia Sony en su momento, con juegos como pueden ser Fortnite, como pueden ser el FIFA, como pueden ser Call of Duty, etcétera, etcétera, cuando encima estás generando la mayor parte de tu dinero y tu imperio se está basando en una cantidad de juegos increíble que encima no controla y no estás cuidando a la otra parte del mercado, que encima sabes perfectamente que es una parte completamente ganadora porque la competencia lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, a lo mejor, y solo a lo mejor, te estás jugando un poquito, ¿no? Y vuelvo a decir, como amante del mundo del videojuego y alguna de estas sagas, que la de Gravity Rush me duele un poco, pues ¿qué quieres que te diga? Yo era un putísimo flipado que fue el día 1 a comprarlo, el Gravity Rush, incluso el día de antes a ver si me lo daban en el Corte Inglés. No lo conseguí, pero bueno, la vida, ¿no? Infamous, ¿qué pasó con Infamous?
¿Qué pasó con Infamous? O sea, ahora mismo yo entiendo qué pasó con Infamous. O sea, vale, perfecto. Ahora mismo, más o menos, podemos decir que Sony con la IP de Spider-Man, que por cierto me lo estoy pasando y me parece un juegazo increíble. Fíjate que yo con los juegos estos de mundo abierto y tal, llega un punto que a mí me aburre, pero no entiendo el porqué. Supongo que seré un putísimo fanático de Spider-Man, es un hecho. Me encanta moverme por la ciudad, pero de este juego me estoy haciendo hasta con gusto las misiones de hacer las fotitos o de sacar las misiones de las piedrecitas del marco. Me da igual, me lo estoy haciendo y estoy disfrutando un montón. Pero vuelvo a decir, yo entiendo que Sony a lo mejor haya decidido, vale, perfecto, tenemos ya Spider-Man, tenemos a Lobezno ahora, etcétera, etcétera. Vale, me parece muy bien. Pero de verdad han decidido abandonar una IP suya que tuvieron que construir, que tuvieron que crear, que tuvieron que promocionar en la época de PlayStation 3, como puede ser la de Infamous, y después olvidarla. ¿De verdad? ¿De verdad Sony simplemente decidió? No lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. Vale, te vuelvo a decir, no tienes que hacer 17 juegos, Sony. A lo mejor de todos estos juegos puedes hacer lo que se llama en el argot común, hacer un Nintendo, que es un gran juego por generación, a lo mejor cada 2 generaciones como mucho, y ya está. Y vas revisando y vas repuntando, por ejemplo, The Legend of Zelda. Tenemos que recordar una cosa, no era un... Hasta The Legend of Zelda Breath of the Wild, y tendríamos que remontarnos a la época de NES y de Super Nintendo, no era el juego que todo el mundo hablaba de él, no era precisamente el superventas de la propia Nintendo, pero simplemente entendiendo que tienen que hacer ese concepto de los juegos como prestigio, ¿no? Los juegos de prestigio de la marca y tal, apoyándolo, sabiendo concretar el presupuesto para que siempre sea rentable. Y que lo pueda, si lo juega un número pequeño de personas, siga siendo rentable para ti hacer ese tipo de título. Sabiendo entender eso, sigues pudiendo crear, incluso a lo mejor después de 30 años se convierte en ese fenómeno de masas que tú estabas pensando en un inicio, ¿no? Vuelvo a decir, pero sobre todo entendiendo lo más puramente obvio, que adapta tu presupuesto a lo que se espera, porque de verdad hay fans que esperan un Infamous y no se lo estás dando. No se lo están dando, y a lo mejor por el Infamous no vas a ganar, no vas a vender más consolas, por el Gravity Rush no vas a vender más consolas, por el Everybody Golf no vas a vender más consolas, por el Bath no vas a vender más consolas, por el Apex Game no vas a vender más consolas, por el Wipeout no vas a vender más consolas, pero tú suma todas las personas que de verdad considerarían comprarse, aunque sea un porcentaje pequeño, todo esto que te estoy diciendo, y a lo mejor empezamos a pensar de otra manera. Porque sí, no hay mucha gente que se compraría una Nintendo Switch por jugar solo al Mario Kart o al Pokémon. A lo mejor habría menos personas, fíjate tú, en comprarse una Nintendo Switch para jugar en su momento, a día de hoy es otra historia, en su momento al Breath of the Wild. A lo mejor. Pero bueno, la serie de circunstancias era una máquina que era... Y lo convirtió en un éxito de venta. A día de hoy la gente se compraría una Nintendo Switch solo por jugar al Zelda Breath of the Wild 3, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma, o el siguiente Zelda. Desde luego que sí. Pero estoy seguro de que mucha gente no se compraría la Nintendo Switch para comprar un Emio. Yo estoy seguro de que mucha gente no se compraría la Nintendo Switch para darle una oportunidad al Miitopía. Yo estoy seguro de que habría mucha gente que no se va a comprar la Nintendo Switch para jugar Hogwarts Legacy. Pero al tener la Nintendo Switch y saber que puedes jugar a esos juegos, a lo mejor sí te las acabas comprando, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Y te da ese, ¿cómo se llama? Ese elemento añadido, ¿no? Pero yo no he acabado. Jak and Daxter, ¿qué ha pasado? Que alguien me lo cuente. Que lo cuente. Porque aquí te puedo destrozar cualquier cosa. Un juego más de juvenil y tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me vas a decir que las plataformas no funcionan? ¿Me vas a decir, bueno, primero, puedes reimaginar este tipo de juegos como a ti te dé la gana, eso lo sé. Primero. Segundo, Jak and Daxter, ¿me vas a decir que las plataformas no funcionan? De verdad, después del éxito de Astrobot, no ha vendido como si fuera el Spider-Man, no ha vendido como un God of War Ragnarok, desde luego que no. No creo ni siquiera que se le vaya a acercar. Pero que ese juego se hizo con 4 pesetas, hablando mal y pronto y entendiendo lo que se gastan con otros títulos, ¿no? Y que ha conseguido recuperar ampliamente su beneficio y que ha dado prestigio a la propia marca, nadie me lo va a decir. Vuelvo a decir y vuelvo a preguntar, ¿por qué Jak and Daxter no? ¿Qué pasó con Little Big Planet? Que comenzó, cuidado, yo no considero que Little Big Planet se haya abandonado. Desde luego que no, es más, la propia PlayStation 5 inició con un Little Big Planet, pero ¿por qué no hemos terminado de verla arrancar? A lo mejor esta es de las pocas que yo digo que PlayStation todavía sigue dándole la oportunidad.
A lo mejor esta es de las pocas, ¿cómo se llama? IPs que la propia Sony, perdón, creo que le está dando la oportunidad. Pero no sé por qué me huele que dentro de, ¿cómo se llama? Que no vamos a ver un Little Big Planet, ni un Sackboy Adventure, ni lo que sea, no lo vamos a ver en una miriada de tiempo. Una miriada de tiempo. Y si no, nos lo preguntamos. De momento le vamos a dar esa oportunidad. Medieval. Hicieron el reboot, es verdad. No te lo voy a negar. Hicieron el reboot, lo intentaron. Pero de verdad no se puede hacer de otra forma. De verdad, este juego, encima un título que pega perfectamente a día de hoy, a lo mejor un Souls-like más desenfadado, con una estética mucho más, de verdad me vas a decir que solamente por tener un éxito relativamente moderado, este reboot del Medieval, ya no vas a darle la oportunidad que es, y aquí no me vas a decir que este género de verdad no interesa al resto de tus usuarios. Este género sí puede llegar a interesar, vuelvo a decir, evolucionando a lo mejor a algo tipo Souls-like o lo que sea. ¿De verdad? No lo sé. No lo sé, pero es que continúo y ya voy acabando, pero me quiero quitar algunas espinitas. Esta me mata, voy a ir muy, muy rápido. Motor Storm. No lo comprendo. Una de las mejores sagas de conducción de la historia. Muerta. Vale. Resistance Fall of Man. He puesto esto del Zex porque me ha hecho gracia verlo por 3 pavos. Si no lo habéis jugado, comprarlo. Juegazo. Me encantó, por cierto, el Retribution en PSP. Te he dicho que me encantaba PSP, ¿vale? Me encantó el Retribution en PSP. Y se controlaba bastante bien, teniendo en cuenta los problemas de la cámara. Pero te vuelvo a decir, ¿qué pasó con una de las sagas de disparos que venía? Te digo, a mí me pareció un muy buen competidor de Gears. Gears le da 1000 vueltas, obviamente, pero era un muy buen juego. Y me pareció interesantísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Killzone? Que alguien me lo cuente. Rafa, no, es que Guerrilla ahora está centrado en los Horizon y tal. Me parece muy bien. La propia Sony no está invirtiendo un montón de estudios, no está comprando, no está... Joder, tienes cosas muy jugosas que encima a tu catálogo en primera persona le faltan. Estás ahora mismo llorando por un Call of Duty. Sabes que quieres juegos como el servicio. ¡Joder! Haber sembrado, haber seguido, ¿cómo se llama? Echándole agua a tu creación desde la época de PlayStation 3. Si lo tenías ahí a huevo, bueno, Killzone, yo diría que sí, desde la época de PlayStation 3, porque en PlayStation 2 obviamente estaba, pero en PlayStation 3 ahí empezó lo que podría ser el inicio de lo que podría haber sido un gran juego como servicio. A mí no me gustan los juegos como servicio, pero hubiera sido un gran inicio de juego como servicio. ¿Qué pasó con el putísimo Killzone? Que alguien me lo explique. Sly Cooper. Lo mismo que te he dicho antes con el Jak and Daxter. Siphon Filter, esto tiene muchísimo... Esto me cabrea, sinceramente. Porque mi historia con Siphon Filter, como muchos juegos de PlayStation, porque yo jugaba sobre todo en la época... Yo tengo una historia con el mundo del videojuego muy rara, ¿no? Mi padre tenía un Commodore 64, teníamos un ordenador que creo que era un 286, un 386, un 486, no lo sé, un ordenador bastante antiguo, y yo sobre todo jugaba en Commodore, jugaba en este PC, y me hice, bueno, pues esos fueron mis inicios dentro del mundo del videojuego. Después me hice con una PlayStation 1, yo no jugué a Siphon Filter, y yo descubrí Siphon Filter en la época de PSP. Después de PlayStation 1 empecé a jugar todo totalmente PC. San Andreas lo jugué en PC, los Sims a tope, Age of Empires a tope, Mythology a tope, ¿no? Bueno, jugué en PC en esa época. Pero lo dicho, Siphon Filter lo reconocí o lo conocí en la época de PSP con títulos que son increíbles. Después descubrí los de PlayStation 1 y me parecieron increíbles. ¿Cómo puedes tener una saga tan prometedora, tan potente como puede ser el gran, ¿cómo se llama? La gran contrapartida de Splinter Cell, de Metal Gear, más bien de Splinter Cell, no me recuerda más a Splinter Cell, Metal Gear, pero bueno, venga, te lo voy a comprar. ¿Cómo no has seguido haciendo al menos tu gran... Esto sí que podría ser una gran superproducción, pero también se podrían haber centrado en crear juegos más contenidos, juegos más pequeños, y haber seguido, ¿cómo se llama? Sembrando esa saga. Y a lo mejor dentro de 30 años consigues que a lo mejor sea rentable hacer una gran superproducción. Pero así es como se siembra. Nintendo ha hecho eso. Microsoft lo ha hecho de otra forma, que es a base de pasta, ¿no? Y, bueno, la estrategia de Microsoft, te digo... venga, vale, pero es que Sony lo tenía en su mano y no entiendo por qué lo tuvo que rechazar en base a depender de tercero, de intentar poner todo su trabajo en juegos como servicio, etcétera, etcétera. Lo tenía, Uncharted. Esto tiene huevos. O sea, tengo que decir algo de Uncharted. No, es que están con The Last of Us. Mira, chico, en PS Vita le dejaron la saga a otra empresa y le salió un juego bastante potable. ¿Qué ha pasado con esto?
Que alguien me lo explique, no termino. Ecochrome, y aquí meto todo Japan Studio. Y cuando digo Japan Studio, meto a muchos juegos. ¿Qué pasó? Estos juegos eran distintivos. Yo me compré PSP, yo me llevé más tiempo jugando en PSP a este tipo de juegos que a otra cosa. Pero bueno, venga, te lo voy a comprar. The Getaway, venga. Vamos a decir que no, venga, vale, venga. Loco Roco, lo mismo que Ecochrome. Tearaway, lo mismo que todo lo que te he dicho anteriormente. No lo sé, tenía ganas de desahogarme, me he puesto a ver aquí IPs y tal, y cuando he llegado a ver todo esto y digo, pero es que Sony tiene la vida. Y a lo mejor ahora mismo es muy complicado que podamos decir, no, Rafa, si saliera todo esto nadie lo compraría. Estoy de acuerdo. No tendría... si esto, a día de hoy, mañana me dicen que salen todos estos juegos, o salen nuevas versiones de estos juegos, o lo que sean nuevos juegos, a lo mejor nadie los compraría. Pero lo que no termino de entender es que cómo se dejó de sembrar todo esto. Cómo se dejó de seguir regando todas estas IP, que podrían ahora mismo ser perfectamente una de las carteras de IP más prometedoras de la historia. Resistant, imagínate, me voy a quedar con lo principal. Resistant, Gravity Rush, me voy a quedar con Killzone, me voy a quedar con Siphon Filter, Uncharted, que ya lo hemos olvidado en la historia. Uncharted del putísimo Nathan Drake, por favor. Vamos a quedarnos con Jak and Daxter. ¿Cómo han podido olvidar? Es que Infamous, o sea... es que podrían tener una de las carteras más tochas si lo hubieran estado sembrando como debe de ser, sin, ¿cómo se llama? Sin haberla sobreexplotado, entendiendo que tienen que ser menos juegos, entendiendo hasta dónde tiene que llegar esa saga, es decir, cuánto se tienen que gastar. No te vas a gastar 300 millones de euros en un Gravity Rush, pero a lo mejor 30, 40 millones sí que es interesante. Sí que es interesante, y haces uno, otro y otro, y a lo mejor en la 14ª entrega, tras haber hecho todas esas anteriores entregas que han llegado a un público limitado, pero que siempre ha sido rentable y ha estado aportando a tu catálogo, a lo mejor explota y te haces un Like a Dragon, a lo mejor explota y te hace un Kingdom Come Deliverance 2, a lo mejor explota y te creas en el nuevo Breath of the Wild, a lo mejor entendedme. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Decidme en comentarios qué pensáis al respecto. A lo mejor no estáis de acuerdo y pensáis que ha sido muy buena idea, y no lo estoy diciendo con ningún tipo de sorna, de que Sony haya abandonado todo lo que te he dicho antes. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.